y con la masa por unidad de longitud. Pero, ¿qué nos interesa también tomar en cuenta para poder empezar a hacer la práctica propiamente? Cuando hablamos en este caso, estamos hablando de la masa por longitud, vamos a tomar en cuenta que en este caso la masa por unidad de longitud, si bien se va a relacionar con la velocidad, ¿de dónde vamos a sacar esta masa por unidad de longitud? Como su nombre lo indica, la masa por unidad de longitud es simplemente el valor de la masa, en kilogramos en este caso, sobre la longitud. ¿A qué valor de la masa nos van a hablar cuando estamos hablando del movimiento ondulatorio? Nos van a hablar a la masa del cuerpo que va a producir la onda. O puede existir alguna cuerda en la cual se va a mover algún otro objeto de forma interna. Cuando hablamos de la longitud, vamos a tomar en cuenta el dato de la longitud de la cuerda u otro elemento donde se va a producir la onda. Pero cuando vamos a hablar de la velocidad, no solamente tenemos que tomar en cuenta la velocidad de la onda en una cuerda. Sabemos que la velocidad de propagación de una onda en una cuerda se va a realizar de forma transversal. Esto ya lo hemos hablado también, y a qué tipo de dimensión corresponde. Vamos a tomar en cuenta que esta velocidad, con esta fórmula ya la hemos visto anteriormente, para nosotros va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda sobre la densidad lineal de masa de la cuerda. Entonces, esta es una variante para la velocidad de acuerdo al medio en el que se nos pida poder identificar la onda y tomar en cuenta los datos que se nos proporcionan para poder sacar una relación. Cuando nosotros nos van a hablar de la velocidad de propagación de la onda en un objeto sólido, en este caso, vamos a utilizar la ecuación de la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la energía sobre la densidad. En este caso, vamos a tomar en cuenta el valor de la energía porque estamos hablando de un cuerpo sólido. Y estamos hablando además de una propagación longitudinal. Pero no es la única fórmula. También tenemos ahora respecto a la velocidad de propagación de ondas longitudinales en gases. Cuando estamos hablando de gases, recuerdan que decíamos que va a hacer referencia al sonido que llega a producir. En este caso, la fórmula nos va a decir que la velocidad es igual a la raíz cuadrada del coeficiente adiabático del gas por la constante de gases ideales por temperatura dividido entre la masa molecular del gas. Si se dan cuenta, la diferencia que existe entre las fórmulas, ¿qué es? La diferencia va a ser cada una de las variables que tenemos en la fórmula. ¿Pero de qué va a depender eso? Va a depender mucho del objeto que estamos hablando o del medio que va a influenciar. Recuerdan que hemos mencionado, cuando se produce una onda, la misma va a variar si se produce en el agua, si se produce en el aire, si se produce con el sonido. Entonces, para nosotros, la más usual es aquella que se va a propagar de forma transversal. Longitudinal cuando vamos a hablar en un sólido, pero ¿qué debemos tomar en cuenta? ¿De qué forma vamos a encontrar la velocidad? Si vamos a hablar de la velocidad de propagación de ondas longitudinales en gases, ustedes verán que tenemos también la T. Pero esta T, cuando nosotros hablamos de gases, vamos a tener que hacer referencia a la ecuación de los gases ideales. Y si estamos hablando que se va a producir una onda en el sonido y nos piden identificar ese valor, vamos a trabajar a través del coeficiente adiabático, que estos coeficientes adiabáticos ya son datos precisos, calculados, que generalmente cuando hablamos del sonido, el sonido se va a propagar en el aire. Además, hay que tomar en cuenta que nos dice solamente en gases. Entonces, el coeficiente adiabático del gas en el aire es de 1.4. Son datos que ya se conocen. Cuando vamos a hablar de la constante de gases ideales, este dato igual ya está establecido a partir de las constantes de gases ideales. Simplemente se reemplaza porque este es un dato ya fijado. Cuando vamos a hablar de la temperatura,
va a depender mucho de los datos del problema y del medio. Nos pueden decir a temperatura constante o nos pueden decir, indicar a temperatura de acuerdo a la fórmula de gases ideales, donde vamos a trabajar con 273 grados Kelvin, porque la temperatura debe ser medida en grado Kelvin en este caso. ¿Qué es el dato que más nos va a interesar a nosotros? Que si ustedes ven la masa molecular, no nos están diciendo, igual que hablar de masa de cuerda, no nos están dando ese dato o no nos están diciendo valor de la masa en kilogramos. Cuando estamos hablando de gases, vamos a tomar en cuenta que la masa que se maneja es la masa que se tiene desde el elemento o desde el compuesto que va a entrar en contacto para poder producir una onda. La masa molecular, para poder trabajar este tipo de ondas, necesariamente vamos a tener que tomar en cuenta los pesos moleculares y poder aplicar las fórmulas para encontrar la masa, donde la unidad, si se fijan, ya no es la misma. Y también la forma de representar, por eso es una M mayúscula, porque esta masa debe estar representada en kilogramos sobre mol. Si ustedes ven en alguna fórmula donde tengan R por T, no nos están diciendo constante de gas ideal por tensión, sino nos están diciendo constante de gas ideal por temperatura. Entonces, esas van a ser las variantes que vamos a tener nosotros en las fórmulas, y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Pero me dirán, ¿dónde lo vamos a aplicar o cómo vamos a empezar a trabajar con estas fórmulas? Bueno, para empezar a trabajar estas fórmulas, ya la anterior semana hemos hablado que vamos a empezar con los problemas. El día de hoy, el primer taller que vamos a trabajar. No sé si tienen alguna duda o consulta antes que empecemos a resolver un problema. Dudas, consultas, comentarios. ¿O todo está claro y entendido? Jóvenes, creo que se han vuelto a dormir. ¿Siguen? ¿O se han dormido? No, no hay ninguna duda, Lisa. Gracias por responder. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer ejercicio para poder trabajar. Estos ejercicios que los estamos realizando, bueno, yo manejo los ejercicios como talleres, no manejo como práctica 1, práctica 2 en los ejercicios. Les he indicado que este va a ser nuestro taller número 1. En este caso, esto ya va a entrar en la presentación de ejercicios que ustedes van a realizar. Cuando vamos a hablar ahora de los talleres y de los ejercicios que ustedes tienen que presentar, se va a habilitar el espacio, vamos a ir resolviendo algunos ejercicios conmigo, y los que van a quedar pendientes del taller, de lo que se va a subir dentro del contenido, tienen que ir resolviendo ustedes. ¿Qué se califica en los ejercicios? Que los ejercicios deben ser resueltos aplicando los datos, aplicando las fórmulas y utilizando las unidades que corresponde en cada uno de los datos que se va a trabajar. ¿Está bien? Lo que ya se empiece a resolver conmigo va igual a la presentación que se va a realizar. ¿En qué van a presentar? Algunos dirán en papel bond, en cuaderno. Eso ya es indistinto en lo que ustedes vayan manejando, pero sí deben tener todos sus ejercicios resueltos. En algún momento, cuando se vuelva a lo semipresencial o lo presencial, o tengamos la revisión de trabajos o algo que se está organizando, entonces vamos a trabajar, me tienen que presentar todos los ejercicios. ¿Está bien? ¿O alguna duda para los ejercicios? ¿Con qué vamos a resolver? Algunos preguntan alguna vez,
Vamos a utilizar lápiz, bolígrafo, como ustedes ven, como les parezca más conveniente. Entonces vamos a empezar con este primer ejercicio, así que por favor van a ir tomando nota del ejercicio. Un momento, les voy a dejar de compartir, está bajando mi internet. Ya, ahora sí. Empezaremos entonces con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos indica: una cuerda tiene 6 metros de longitud y una masa de 60 gramos. Se encuentra tensionada con una fuerza de 25 newtons. Si un extremo de la cuerda vibra con una frecuencia de 10 Hz, calcular la velocidad de la onda que se propaga en la cuerda y la longitud de la onda. ¿Qué debemos empezar a hacer para trabajar este ejercicio? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hemos indicado que debemos partir? De los datos. ¿Qué datos tenemos? Trabajaremos con los datos con Iván, por favor. Está bien, dice. ¿Qué datos podemos sacar? La longitud, que es Ya. 6 metros. Ya, después.
la masa, que son 60 gramos, Ya, la tensión, que es de 25 newtons, ya, la frecuencia, que son 10 Hz, ya. y ¿Qué más? la incógnita, que sería la velocidad de la onda, y la siguiente incógnita, que será la longitud de la onda. El inciso A y tenemos luego el inciso B. La longitud de la de onda. onda, que sería, sí. No tengo lambda, ya. Ya, ¿qué más tendríamos que utilizar? ¿Qué fórmulas vamos a empezar a trabajar? La, la que sería que velocidad es igual a la raíz de la tensión dividida entre la densidad lineal. Nos fijaremos bien los datos. Primero, ¿qué tendríamos que sacar para poder trabajar? La longitud de onda. Primero vamos a calcular ¿qué? Fíjense a ver los datos bien. Nos pondremos con la pantalla para las fórmulas, si lo ven mejor. Estas son las que vamos a utilizar ni nos interesa. Quizá la anterior también. ¿Qué podemos utilizar? De acuerdo a los datos que tenemos. ¿Cuál sería ahora nuestra solución? A ver, revisan las fórmulas primero y me dicen cuál podríamos utilizar de las fórmulas. En el inciso A nos pide la velocidad de la onda. Para hablar de la velocidad de la onda, ¿qué datos nos interesa? Si nos vamos a los datos que tenemos, para aplicar la primera fórmula necesito la longitud de onda. ¿Tengo ese dato? ¿Tengo o no longitud de onda? No tengo longitud de onda. No tenemos ese dato. Entonces vamos a hablar de la siguiente fórmula. Me pide longitud de onda y frecuencia. La frecuencia la tengo, pero la longitud de onda no. Me voy a la siguiente fórmula. ¿Tengo la tensión? Sí. ¿Tengo la masa por unidad de longitud? No. Pero recuerdan que les acabo de mencionar que si queremos encontrar el valor de la masa por unidad de longitud, ¿qué datos podemos utilizar? Valor de la masa y longitud. ¿Tenemos esos datos? Sí. Sí, tenemos. Entonces, para poder empezar a encontrar o poder trabajar, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta para nuestro inciso A? ¿Qué tenemos que encontrar primero? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a poner con U, ¿correcto? ¿A qué es igual esta longitud de onda? Hemos indicado. ¿A qué es igual? Al valor de la masa sobre la longitud. La masa sobre la longitud. Ya. Ahora, ¿qué más podemos sacar? Tenemos estos datos. Las unidades que tenemos están bien. Fíjense, a ver, ¿todas las unidades están en el sistema internacional o no? No. Masa creo que tiene que salirse en kilogramos. ¿Ya? ¿Cuánto sería? Si hacemos la conversión.
¿Cuántos jóvenes? ¿Cuánto sería? Conversiones. 0.06 kilogramos. Ya, entonces decimos que este dato es de 0.06 Kilogramos. ya, dividido entre ¿cuánto? ¿Cuánto es nuestra longitud? 6 metros. Ya. ¿Cuánto nos sale ahora este dato? ¿Están con calculadoras? 0.01. 0.01. 0.01 unidades. ¿Cuánto nos sale? Kilogramos sobre metro, que lo vamos a mantener. Entonces, una vez que ya tenemos este dato, ¿qué podemos aplicar? Ahora sí, ¿qué fórmula podemos aplicar? ¿Qué nos pide encontrar en el inciso A? La velocidad. ¿Con qué fórmula encontramos la velocidad ahora? Velocidad igual a tiempo sobre masa por unidad de longitud. Vamos a hablar entonces de masa sobre... ¿Cuál de las fórmulas vamos a utilizar? Primera, segunda, tercera. Si ya hemos encontrado nuestra masa por unidad de longitud. La tercera. La tercera. La tercera. Tercera La fórmula. tercera. Ya, entonces decimos que la velocidad es igual a la tensión sobre... Y eso tiene que estar en raíz cuadrada. Entonces decimos la velocidad. ¿Cuáles son nuestros datos ahora? Hice una pregunta sobre la fórmula. La T no sería el periodo. ¿Sí? ¿Por qué hemos dicho que sería el periodo? ¿Recuerdan cuando estamos hablando de lo siguiente? Cuando tenemos esto, ¿qué sucede? Cuando tienen ustedes, en este caso, una normal o una fuerza que se aplica, vamos a dibujarle este ladito que está hacia arriba. ¿Qué se repite generalmente? ¿O tiene que repetirse siempre? Hacia abajo. Esto va a ser para poder hablar cuando hablamos de una fuerza. Y la fuerza, como ustedes sabrán, siempre tiene una normal. Y cuando hablamos de la normal, vamos a hablar que existe una tensión. A nosotros lo que nos dice el problema, se encuentra tensionada con una fuerza de 25. Es decir, tenemos aquí un objeto o algo que está apoyado y tenemos esta cuerda. Y todo lo que está sucediendo en esta cuerda nos dice que son los 25 newtons. Esta fuerza, entonces para nosotros decimos que la fuerza va a ser igual a la tensión. Eso es lo que tenemos. Por eso ya en nuestro dato ya hemos puesto que la tensión es de 25 newtons. ¿Cómo vamos reemplazando ahora? Tensión, ¿cuánto es para nosotros? Ya hemos indicado que es 25. ¿Cuánto es nuestra velocidad?
¿Cuánto es la velocidad? Hemos sacado 0.01 kilogramos sobre metros. ¿Cuánto nos sale en raíz cuadrada? ¿Cuánto nos sale? Trinidad, ¿cuánto te sale? Trinidad. Jorge, ¿cuánto te sale 25 dividido entre 0.01 kilogramos? 2500. Raíz cuadrada. A ver, raíz cuadrada. 2.5, dice. ¿Seguros? 50. Ahí me sale 50. 50 es, dice. 50, dice. 50, sí. Entonces decimos que la velocidad, ¿cuánto había sido para nosotros? 50, ¿qué? Si nos vamos a las unidades, ¿qué tenemos? Segundos. ¿Seguros? A ver, Metros ¿qué sobre nos... segundo. ¿A qué es igual newtons? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces decimos que el newton para nosotros es kilogramo por metro. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre segundo al cuadrado. ¿Sobre qué está todo esto dividido? Está dividido entre kilogramo sobre metro. ¿Qué nos quedan las unidades? ¿Quién me dice? ¿Qué se va? Se va, se va. ¿Y qué nos queda? Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y si esto está en raíz, porque eso es lo que nos dice el problema, ¿qué nos va a quedar entonces ahora? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Recuerdan que eso es lo que les indicaba cuando nos hablan de las unidades? En este caso nos dice que cuando vamos a hablar siempre de lo que es la velocidad, no importa la fórmula que se aplique, siempre vamos a hablar de metros sobre segundo. En este caso decimos 50 metros sobre segundo, que ese sería nuestro resultado para la velocidad. ¿Qué nos falta encontrar? Ya hemos encontrado la velocidad. ¿Qué nos pide? El inciso B nos dice la longitud de onda. ¿Qué fórmula aplicamos para la longitud de onda? Fórmula. Miguel, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La segunda, Alicia, pues, ¿Cuál sería esa fórmula? velocidad es igual a la longitud de onda por frecuencia. ¿Ya? ¿Cuánto nos saldría? ¿Podrías calcular?
500, listo. ¿Seguro? Lambda, ¿qué sería igual a la velocidad sobre la frecuencia? ¿Están de acuerdo con ese dato? A ver, lo vamos a hacer. A este ladito. Sí, le hice esa velocidad por frecuencia. Sobre frecuencia. ¿Ya cuánto nos sale? 50 dividido entre 10. 5. 5 ¿5 qué? ¿En qué se mide la longitud de onda? metros. 5 metros. Entonces vamos a anotar ese dato. Se entiende el ejercicio, ¿no? Es muy sencillito, simplemente que ustedes se puedan dar cuenta de cuáles son los datos que tenemos que emplear. Solamente es eso. En este caso sabemos que para el inciso B estamos hablando de utilizar la fórmula de la velocidad es igual, en este caso lambda, que lo vamos a representar. Voy a poner una L minúscula, no tengo aquí el lambda. Sería lambda por frecuencia. Si nosotros vamos a despejar, ¿qué nos va a quedar? Que lambda para nosotros tiene que ser igual a ¿qué? Hemos indicado a la velocidad sobre, en este caso, la frecuencia, que esa sería nuestra fórmula. Si nosotros vamos a reemplazar ahora nuestra velocidad que ya hemos encontrado, para nosotros es de 50 metros, en este caso, sobre segundo. ¿Y qué nos pide para la frecuencia? Que simplemente vamos a dividir. En este caso sería 50 dividido entre los 10 que tenemos. ¿Y qué nos va a quedar de este resultado? Nos queda 5 metros. ¿De dónde salen estos 5 metros? ¿Quién me puede decir? ¿De dónde sale? ¿Por qué decimos que es 5 metros? ¿Quién me dice por qué son 5 metros? Jóvenes, despierten. Listo, yo puedo responder esa pregunta. Hercios es equivalente a segundo elevado a menos 1. Entonces, si es así, se elimina con el que está arriba y queda metros. Ya, pero ¿qué significaría para nosotros ese elevado a menos 1? 1 sobre segundo. Si tenemos 1 sobre segundo, se va a simplificar. ¿Qué es lo que vamos a tener en ese caso? Lo voy a hacer esta partecita para no bajarme. Aquí lo voy a hacer. En este caso, cuando nosotros tenemos lo que es el metro sobre el segundo y nos dice que esta unidad es segundo menos 1, nos está diciendo que es 1 sobre segundo. Y entonces, ¿qué se va a ir? Segundo con segundo. Y nos va a quedar metro. Entonces, nosotros ya hemos encontrado lo que nos pide en el inciso A y ya hemos encontrado lo que nos piden en el inciso B. Y listo, ya hemos podido resolver nuestro ejercicio. ¿Se entiende?
¿Han terminado de copiar? Antes que lo cambie. Esto es lambda. ¿Podemos hacer otro? Lisa, yo tenía una duda. Dime. ¿Será que se puede hacer de distinta manera, utilizando la primera ecuación y la segunda nomás? Ya que te da la primera con tensión trabajas y la segunda con frecuencia, entonces puedes hacer dos ecuaciones con dos incógnitas. Hacer ecuación 1, ecuación 2 y sacar ecuación 3. Sí, de las dos ecuaciones ya sacarías un resultado. Puedes. Los procedimientos cuando ustedes resuelven el ejercicio, como se dice, no importa el orden, no afecta nada. La cuestión es llegar al resultado, pero justificando, no es por poner una fórmula, pero se puede. Solo que como ya teníamos esta otra fórmula despejadita para poder trabajar a partir del valor de la masa, entonces podíamos utilizar esta y poder sacar. Lo que su compañero indica, podíamos haber trabajado a partir de la primera y la segunda. Y hubiéramos puesto en común, podíamos haber anulado la velocidad y podíamos haber encontrado primero la longitud de onda y luego recién encontrar la velocidad. O viceversa, podíamos haber anulado lo que es la longitud de onda y encontrar la velocidad. ¿Cómo nos hubiera quedado esa fórmula? Si vemos esa otra opción de solución, ¿cuál quieres anular? No solo desde hay que trabajar con la primera y la segunda y después, como nos pide con el primer inciso sacar la velocidad, entonces despejar la longitud de onda y poner el única interrogante como velocidad y después reemplazar lo mismo por el método de sustitución. Claro, pero ¿cuál va a ser? En este caso solamente quieres sustituir. Ajá, el método de sustitución en dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya, haremos esa prueba con esta tu ecuación. Nos pide hablar, vamos a trabajar en la 2, reemplazando en la 1. En este caso, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a reemplazar simplemente lo que es la velocidad. Aunque creo que puede existir alguna variante. Trabajaremos despejando. Vamos, ¿en cuál quieres sustituir? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. En la primera. Entonces nos estaría quedando lo siguiente. En este caso estaríamos hablando de la longitud y estamos hablando por la frecuencia. Y estaríamos hablando que esto es igual a la longitud de onda sobre la tensión. ¿Qué hacemos ahora? Esta sería ahora nuestra nueva ecuación, una vez que ya hemos reemplazado. ¿Cómo despejamos? Directamente sería poner la tensión, iría a multiplicar al otro lado. Ya. Vamos a tener la tensión por la longitud de onda por la frecuencia es igual a la longitud. Ahora la longitud tendría que bajar, pero listo, los dos se anularían. Es por eso que les pregunté si se pudiera hacer de esa manera. Aquí se va a anular lo que cuando haces por sustitución llega a anularse ambas. Cuando vas a trabajar conjugando ambas fórmulas, en este caso sumatoria, recién podrías considerar alguna variable, pero
¿Cuál va a ser la dificultad? Cuando vas a reemplazar en el caso, por ejemplo, vamos a sustituir en lambda, nos va a quedar en la primera velocidad por la tensión y en la siguiente velocidad sobre frecuencia. Cuando vamos a tener ambas al mismo nivel, es decir, como numeradores velocidad y velocidad, ¿qué va a suceder? Que se van a simplificar. Tendríamos que usar necesariamente para reemplazar en una tercera ecuación. ¿Por qué en una tercera ecuación? Y en este caso no tendríamos que trabajar despejando o eliminando lo que es la velocidad. Vamos a tener que trabajar a partir de mantener las velocidades y reemplazar en esta otra fórmula. Pero ¿qué es lo que no tenemos aquí? La masa por unidad de longitud. Entonces esta al final va a terminar siendo igual nuestra variable para poder resolver. Si hacemos al revés, no utilizamos con lambda y vamos a reemplazar lo que son la velocidad en este caso. En esta primera vemos que si vamos a mantener esto, vamos a tener la tensión multiplicada por la frecuencia. Y esto va a ser igual, arriba vamos a tener lo que es lambda y abajo también vamos a tener lambda. ¿Y qué va a suceder? Nos va a dar que la tensión multiplicada por la frecuencia es 1. Tendríamos ese valor. Si buscamos aquí la tensión en esta otra fórmula, podemos reemplazar, pero sabemos que si se están eliminando ambas ya no vamos a poder trabajar. Pero si trabajamos ahora en función de lambda, ¿qué nos va a quedar? Velocidad por tensión es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Si queremos hacer el cambio, ¿qué va a suceder? Lo mismo, voy a decir la frecuencia por la velocidad y por la tensión es igual a velocidad. Voy a querer despejar lo que es velocidad. Voy a tener que la frecuencia por la tensión es igual a la velocidad sobre la velocidad. ¿Qué va a suceder? Lo mismo. ¿Qué tienen en común ahora aquí? Y si se dan cuenta, frecuencia y frecuencia. ¿Llego a lo mismo? Prácticamente sí. Ni siquiera voy a poder decir, esta va a ser ahora mi ecuación 1 para trabajar y esta va a ser mi ecuación 2. No voy a poder trabajar tampoco porque se dan cuenta es lo mismo. Si voy a igualar ecuación 1 con ecuación 2, se llega a simplificar todo y ya no tengo ninguna variable para poder cambiar. Cuando estoy trabajando en esta ecuación y estoy en este punto, de nada me sirve poder llegar hasta aquí porque mis dos variables que quiero eliminar ni siquiera se multiplican, se van a simplificar. Si se multiplicaran, podría llegar, pero en este caso no se puede. Si hacemos una sumatoria, en ambos casos tendría una velocidad al cuadrado. Aquí podría hablar recién de alguna otra relación, pero con sustitución no. Con igualación no, tenemos que sumatoria de ecuaciones, pero en esa sumatoria de ecuaciones nos quedaría la velocidad al cuadrado es igual a la tensión. ¿Qué nos quedaría? Lo vamos a hacer aquí, para que vean qué va a suceder con estas. Si hacemos la siguiente fórmula, la sumatoria, tenemos la velocidad al cuadrado y es igual. Si sumamos estas dos, la longitud de onda sobre t más la longitud por la frecuencia, ¿qué nos queda? Nos dice, tenemos la longitud sobre la tensión
y nos dice que esto es más, ¿qué era la siguiente fórmula? Longitud por frecuencia. ¿Cómo nos quedaría esta suma? Velocidad al cuadrado, ¿a qué sería igual? A la longitud ¿Ya? más la tensión por todo el paréntesis. Por F. Todo esto dividido entre T. ya. Después, ¿qué podemos seguir operando? La velocidad al cuadrado es igual. ¿Podré factorizar? ¿Me servirá factorizar de algo? ¿Me sirve factorizar o no? ¿Podré llegar a algún lado con esa otra fórmula? Ya hemos hecho las dos, fíjense, hemos sustituido, estamos sumando. Ya quizá por aquí para disminuirle el cuadrado, o directamente aquí. Le voy a eliminar esto. ¿Qué tenemos si se dan cuenta en esta fórmula? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Puedo encontrar ahora con los datos que tenía en el problema? ¿Tengo longitud de onda en mi problema? Revisamos nuestros datos. No. ¿Tengo la velocidad? No. ¿Tengo la tensión? Sí. ¿Tengo la frecuencia? Sí. ¿Cuándo podría utilizar yo esta fórmula para encontrar la velocidad? Cuando te den la longitud de la onda, la tensión y la frecuencia. Sí, prácticamente me tendrían que dar todos los datos para poder encontrar. Entonces sería lo más práctico sería directamente aplicar la primera o la segunda fórmula, si se dan longitud y tensión o frecuencia. Sí, es lo más práctico, y si no me dan, y si me dan el dato de la longitud y de la cuerda y me dan la masa, entonces me conviene encontrar μ. Bueno, que en este caso para nosotros es la masa por unidad de longitud. Es lo más fácil cuando ya tengo esos dos datos para que pueda encontrar. Porque si voy a querer hacer estas sumatorias, el de poder sustituir, el de poder sumar, me puede salir más largo el proceso y voy a necesitar más datos. Necesariamente aquí para poder trabajar, ¿qué necesito encontrar primero? La longitud de la onda. Y si reviso mis fórmulas para encontrar longitud de onda, me dice que necesitas la frecuencia, necesitas la velocidad o necesitas la tensión. O sea, vuelvo a dar más vueltas para el problema. Es por ello que esta formulita que se nos da a nosotros nos simplifica la vida para poder resolver los ejercicios. Pero el juego de fórmulas que se puede hacer, o si alguien quiere intentar con otra fórmula, o sumando, restando, multiplicando, dividiendo, lo pueden hacer. Lo único que cuando apliquen el hacer sumatorias, sustituciones y demás, tienen que tener el procedimiento que me están aplicando, para que no aparezcan fórmulas por arte de magia. ¿Está bien? Ya hemos comprobado entonces qué sucede. ¿Alguna duda con este primer ejercicio? No dice. Y ya se nos ha ido la hora. Les voy a enviar el taller de ejercicios. Lo van a resolver, por favor, para la siguiente semana. Si hay duda en algún ejercicio, lo vamos a hacer en clase la siguiente semana. Y si no, entonces vamos a seguir avanzando. Si ya logran resolver, son
6 ejercicios más después de este en este taller. Todo en función a las fórmulas que estamos viendo. Ya saben que si ustedes ven, aquí lo vamos a hacer en esta hoja. Ya saben que si ustedes ven, por ejemplo, si yo les pongo en el ejercicio metro arriba menos 1, entonces saben que estoy hablando que el metro está abajo. Yo manejo más de forma unidimensional las unidades para que no tengamos problemas. Por ejemplo, si yo les pongo de esta manera el dato, ustedes saben que esto significa kilogramo sobre metro. Simplemente eso. Si ustedes van a trabajar los ejercicios, vamos a trabajarlos con 3 decimales para manejar, y mejor si utilizamos notación científica. Cuando ustedes hace un rato me decían, por ejemplo, el 0.01, creo que era el dato, mejor sería expresarlo en notación científica. ¿Está bien? Que en notación científica, ¿cuánto sería esto? ¿Cuánto sería? 1 por 10 a la menos 2. O directamente 10 a la menos 2. Cualquiera es válido. 10 a la menos 2, o que me pongan el 1 por 10 a la menos 2. ¿Está bien? Trataremos de manejar más las cantidades con notación científica porque nos va a hacer un poco más fácil. Pero como manejamos calculadora, no hay problema con cualquiera. ¿Dudas, consultas o todo está bien? Ya nos estamos pasando de la hora. Está bien, listo. El ejercicio lo han copiado, ¿verdad? Y Igual se los voy a pasar este resuelto en el taller, no hay problema. El taller lo voy a subir hasta la tarde, por favor. Lo van realizando y si hay dudas me indican para iniciar la siguiente clase con ello, y si no, seguimos avanzando. Bueno, estimados estudiantes, ha sido un gusto trabajar esta mañana con ustedes. Nos vemos el siguiente martes. Cuídense, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, listo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.